Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Masa y hoy por fin vamos a hablar de las diferencias, todas y cada una de ellas entre la CRF 300L y la CRF 300 Rally. Vamos a repasar muy a detalle diferencias tanto muy visibles y muy obvias como detallitos de motor, suspensión, transmisión, etcétera, y por qué podríamos elegir una u otra, ¿no? Porque podríamos llegar a pensar que son motos completamente distintas, otros tienen la percepción que es básicamente lo mismo pero con algunos cambios estéticos. Vamos a analizar todo esto si es o no así. Bueno, vamos a comenzar porque es la 300L, ¿no? Porque es muy importante que entendamos esto. La 300 Rally no es una moto distinta, no es una moto completamente distinta y solo comparten nombres, sino está completamente basada en la 300 normal. Es decir, tomar una 300L y modificarla. Eso se lo voy a decir así para que me entiendan muy fácil. Así que vamos a mentalizarnos desde ya que es una 300L modificada, ¿no? Para que luego no esperemos grandes cambios, como ya se darán cuenta. ¿Y qué es lo que nos ofrece esta base, no? Para entender qué diferencias tiene. Bueno, la 300L normal, vamos a referirnos, es una moto que nos ofrece 286 centímetros cúbicos, para ser muy exactos, no es una 300 si nos ponemos muy técnicos, ¿no? Un motor refrigerado por líquido, es decir, llevamos radiador, un sistema de enfriamiento líquido, 4 válvulas y DOHC. ¿Qué significa esto? Si quieren, en otro video aparte podemos entrar un poco más a detalle, pero es un motor con doble árbol de levas, así que vamos a decir que está bastante bien. Es un motor muy bonito, muy divertido, que nos ofrece 27 caballos de potencia, es decir, ya es una moto para todo tipo de personas. Ya no vas a sentirte como una moto de iniciación, una moto principiante, como podría ser una 250F, por ejemplo, que ofrece 21 caballitos, 20 caballos. Esta pues ya tenemos 27 caballos, 27 Nm de torque, como les digo, bastante capaz la moto. Una velocidad promedio que va entre los 130 y los 135 km por hora, una velocidad bastante decente para una motocicleta cualquiera, aunque para un 300 pues podríamos pensar que es poco, pero recordemos que es una moto para fuerza y para off-road, no tanto para ir rápido por carretera, aunque por supuesto que se puede usar para ello. No es lo que diferencia a las L del resto de motocicletas. En temas de compresión y todos estos datos muy técnicos que toco únicamente cuando hacemos comparaciones, no para entender muy desde adentro qué es lo que diferencia una de otra, pues tenemos una compresión de 10,7 a 1, que compresión ya lo hemos hablado en muchos videos que es, ¿no? Bien, y la 300 Rally, ¿qué ofrece de motor, no? Ya que vamos a ir seccionando este video. Bueno, pues el motor ofrece 286 centímetros cúbicos, 4 válvulas, es el mismo motor, exactamente el mismo motor, no tenemos ni un pasito hacia adelante ni un pasito hacia atrás. En temas de potencia, cilindrada, válvulas, doble árbol de levas, todo es exactamente igual. Así que en temas de más potencia o mayor torque, mayor cilindraje, no esperen nada porque es exactamente el mismo motor. Eso sí, obviamente puede que nos dé un mejor rendimiento porque está ayudado de otras cositas. No recordemos que no todo es motor, también tenemos transmisión, tenemos peso, tenemos también todo este tipo de cosas que influyen en la potencia final de una moto. Pero lo que es motor, que quede muy claro que es tal cual. Transmisión, inyecciones, combustión, todo este tema. Bueno, pues la 300L es una moto inyectada electrónicamente que nos ofrece 6 marchas, algo que pues todos pasan siempre deseando y recriminando a otros modelos de Honda. Pues acá tenemos 6 marchas, como les digo. Honestamente la 300L creo que es una moto que está ahí en la orillita de ser perfecta, o sea, tiene cosas muy buenas. El precio no es increíblemente alto como otros modelos, nos ofrece más allá de lo que es una moto promedio o doble propósito, así que creo que está muy buena, obviamente con sus carencias que ya vamos a llegar ahí. Disculpen, solo me emocioné, es que me gusta mucho esta moto. Que estas 6 marchas pues tienen una peculiaridad que estamos acostumbrados, que o son largas o son cortas, o la última pues comúnmente es larga en motos de calle, pero acá tenemos algo que las primeras 5 marchas son muy reducidas para que den buen torque, buena potencia en lo que es subida de cerro, instantáneo, pasar caminos difíciles. Y la sexta marcha fue muy estirada para poder ofrecernos una velocidad final pues mucho más amplia en carretera y que se nos haga bastante más cómodo. Como les digo, ya estos 135 kilómetros creo que está muy buena. Dudo que alguien se compre una moto de estas para ir a 200 por la autopista, ¿no? Así que creo que está bastante bien como los ingenieros logran acoplar esta combinación de marchas cortas, muy compactas para mayor torque, y luego marchas pues un poquito más largas, es decir, que no pida tan rápido para que podamos estirar por carretera. ¿Qué tenemos en la 300 Rally en tema de inyección y esto? Igual, tenemos una moto inyectada electrónicamente y tenemos las mismas 6 marchas configuradas de la misma manera, así que por este lado tampoco encontraríamos mayores diferencias. Y hasta ahora dirán, no, pinche Masa no va a tener todo el video hablándonos y diciéndonos que es lo mismo. Pues no se preocupen, solo quería que quede claro que en lo más pues común, en lo que es más importante, como una transmisión, inyección y motor son lo mismo, pero ahora sí vamos a comenzar con las cositas donde esta moto se va a diferenciar. Además de lo
lógicamente obvio que es todo el carenaje de rally que trae, ¿no? Pero vamos ahora sí con los cambios. Peso, dimensiones, altura, etcétera. Aquí es donde vamos a comenzar a notar lo que realmente estás pagando extra por una 300 Rally, que quiero que quede muy claro que no son nada más por ahí de 500, 400 dólares, así que no es tanta la diferencia. Creo que ya están comenzando a entender por qué la moto es casi la misma, ¿no? Pues la 300L es una moto que pesa 140 kilos. Estos datos son muy importantes para que comiencen a notarlo. 140 kilos, tiene una capacidad de combustible de 8 litros, una altura desde el asiento al suelo de unos 85 centímetros aproximadamente. Es una moto pues mediana para personas, considero yo, de unos 65 a 1,85, 1,90 les va perfecto. Y tenemos como extra pues un tablero LCD que está muy bien equipado con todo lo necesario. Bueno, en este caso es donde la 300 saca su nombre Rally, no es donde sale a relucir más inmediatamente, que en el resto de componentes ya vimos que no, porque aquí es donde de verdad comenzamos a ver cambios, y es que es uno de los que más me gusta. La motocicleta pasa de 8 litros de combustible a nada más y nada menos que 12 litros de capacidad, algo que está perfecto. O sea, solo con este cambio ya te la pueden vender como una moto muchísimo más aventurera como lo es una Rally. A ver, digamos que estas versiones de Rally no están pensadas para que te vayas a meter al Dakar, no, sino simplemente son motos pues mucho más adventure. Es como para no tener que gastarte, qué sé yo, 10, 15, 14, 18 mil dólares en una GS, en una Teneré, en una Adventure. Vas, te compras una moto de estas y tienes una moto muy divertida, muy bonita, que puedes llevar por donde quieras, muy ligera, sobre todo muy pequeña y barata, pero con capacidades bastante más de viaje, no Adventure. Pues no es lo mismo que Enduro, ¿no? Un Enduro es más como una ruta, mientras que el Adventure es pues irte a cruzar por ahí, por donde tú quieras. Así que eso está bastante bueno. 12 litros, más de 400 kilómetros de capacidad de combustible. Así que sin combustible creo que no se va a quedar casi nadie. Tiene una altura del chasis al suelo, ojo, no del asiento al suelo, es decir, la moto no es más alta, sino el chasis, es decir, la parte baja de la moto está más elevada que la 300 normal, para que tengamos pues mayor capacidad off-road sin tener que chocar la parte inferior de la moto, cárter, todo esto, el chasis, ¿no? Así que tenemos 10 milímetros más arriba la parte baja de la moto, por lo que del suelo al cárter tenemos más espacio sin que la moto sea más alta. Todo lo contrario, el asiento es 10 milímetros más recortadito, más pequeñito y más ancho para ir más cómodos. Eso sí, en la parte delantera se extiende 20 milímetros más para que podamos ir más cómodo de piernas, a diferencia de la moto de 300L normal, porque esta está pensada, digamos, para ir mucho más tiempo sobre ella. Así que nos damos cuenta que es bastante más cómoda de llevar, y por supuesto aquí es donde verdaderamente entra lo de Rally, ¿no? Vamos ahora con otro tema bastante importante en todo esto, que son las suspensiones y sistemas de frenado. Bueno, debo decir que lamentablemente no hay nada perfecto en la vida, y si algo tiene malo la CRF, por lo menos de las Cross para abajo, son las suspensiones. O sea, debo decir que 230F, 250F, 150F, 300L, por lo menos todas las motos que yo he probado de esta gama, créanme que si algo me decepciona son las suspensiones. Pero bueno, no podemos pedir luego tanto, ¿no? Pero bien, acá siguen siendo casi las mismas suspensiones. Tenemos exactamente el mismo recorrido y el mismo diámetro, ofreciéndonos 43 milímetros de diámetro, es decir, el grosor que tiene la barra, ¿no? Para que me entiendan qué tan grueso es el tubo y qué tan robusto es. Y luego en recorrido, es decir, qué tanto absorbe, tenemos 260 milímetros en la parte delantera, tanto como en la parte trasera. Debo decir que la 300L tiene una suspensión que no está al nivel de la moto. Creo que eso es la manera correcta de decirlo, pero sin duda, si quieres luego hacer esta moto aún más perfecta, poner una suspensión con por supuesto un mayor recorrido, o no sé, quizá un aceite con mayor viscosidad, puede hacer una gran diferencia. Pero tenemos las mismas, ambas motos son con una suspensión trasera por bieleta, que esto, para el que no le quede muy claro, vamos a hacer, si quieren, un video explicando la diferencia entre una suspensión de bieleta y una normal, que ahora era una PDB o PLB, no recuerdo exactamente ahora cómo le llaman, pero se los dejaré por ahí. Donde sí que notamos un poco más de diferencias en el sistema de frenado, que debo decirlo es de las cosas mejores que tiene esta motocicleta, tanto la normal como la Rally, ya que en ambas tenemos un sistema ABS de doble canal, es decir, tenemos el de un canal que es como más simple, y luego este que es un poquito más poderoso en el sistema de frenado. 220 milímetros de disco, que es bastante estándar, y en la parte delantera en algunos mercados se vende la 300 con 256 milímetros y la 300 Rally con 296 milímetros de disco en la parte delantera. Aunque debo decir que según estoy investigando y sean algunas regulaciones en muchos países, ahora el 2023 ambos modelos vendrán con 296, por lo que ahí ya recortamos un poquito más de diferencias. Y que creo que ya les ha ido quedando un poquito claro que nunca mejor dicho, es la misma moto con un par de modificaciones: un poquito asiento más cómodo, una moto un poco más alta,
mucha mayor capacidad de combustible para viajar más largo, nos damos cuenta que todo está pensado para ello, para que sea más cómoda sin perder sus capacidades off-road. Y lo que todos estarán esperando, ¿no? Que es lo verdaderamente rally que tiene, pues lógicamente es todo ese carenaje con un sistema de GPS, con una pantalla mucho más cargada de información, capacidad de agregar mucho más implementos a la moto, capacidad de todo este tipo de instrumentaria que tenemos en una moto de rally que ya hemos tocado acá en el canal, pueden buscar videos. Así que ahí es donde verdaderamente se va a diferenciar, ¿no? Por supuesto, estéticamente es muchísimo más impresionante ver esta moto que la 300 normal. Es como ahí tirando entre una XRE y una moto de Dakar, no sé, se ve muy impresionante. Además de, por supuesto, tener otras cosas extra que no tenemos en la 300, así que quise dejar para el final, que se diferencian, como que tiene contrapesos en la parte del volante. ¿Y esto para qué? Para darnos un volante muchísimo más estable y reducir al máximo las vibraciones, es decir, que muchas menos vibraciones de la suspensión pasen a nuestro volante, porque él va a ir haciendo contrapeso para que lo haga muchísimo más cómodo y fácil de llevar. Además de ello, tenemos tanto como los dos faros delanteros en luces LED, como la luz trasera y las direccionales en LED, es decir, es full LED esta moto por todas partes, a diferencia de la 300L, que en la mayoría de mercados no son LED las luces traseras ni tampoco las direccionales. Así que ese pequeño extra no tiene nada que ver con el rally, pero es una moto pues un poquito más premium en el sentido de iluminación. Además, por supuesto, de agregar todas las protecciones habidas y por haber. Tenemos cubrepuños, que quiero hacer el paréntesis que la 300L no venía con cubrepuños, pero en el 2023 también lo trae, así que reducimos otra cosita menos de diferencia. Cubre cárter, tenemos un protector para el embrague, tenemos un protector para toda la parte del chasis trasero, así que esta moto viene con protecciones por todas partes, por supuesto incluidas de fábrica. Y todos estos cambios, o estos pocos cambios, creo que es subjetivo, para unos puede ser nada, para otros puede ser mucho. Ya con el simplemente apartado estético creo que la moto cambia bastante, y luego pues tenemos algunas cositas como el combustible, un poco mejor de asiento, más cómoda, una moto que va mejor en tema off-road, ya que velocidad final pues es la misma. Así que ustedes me dicen si creen que vale o no vale la pena. Eso es todo lo que les puedo decir. Traté de ir muy a detalle, muy clarito, por supuesto, en las cosas más importantes, sin entrar en detalles que tal vez no sean muy relevantes y alargar más este video. Así que díganme ustedes, ¿creen que vale la pena pagar los 500, 600 dólares extra que cuesta la Rally, o se quedarían con la CRF normal? Que en lo personal considero ambas motos son muy buenas, pero simplemente esos 12 litros creo que ya valen bastante la pena. Así que díganme ustedes si les gustó este video, díganme de qué otra moto quieren que hagamos estos análisis y comparaciones a detalle. Otra cosita que quiero agregar, porque siempre estamos con el tema de cuándo a México, cuándo a México, cuándo a México, quiero comentarles que por ahí me enteré que en Guatemala ya está disponible no solo la 300L normal, sino también la 300 Rally, una motocicleta que podríamos llegar a pensar que es más para el mercado europeo, más difícil de conseguir. Pues no, déjenme decirles que en Guatemala la 300 Rally está sobre los 65,000 quetzales y la 300L sobre los 60,000, así que para todos los que me preguntan de México y de otros países, creo que no estaría nada mal comenzar a importarla o a pensar importarla de Guatemala, ya que pues a fin de cuentas no está tan complicado en lo que es tema de aduanas, y luego pues no queda muy lejos, ¿no? O sea, no hay tanto problema en ese sentido. Podrían ir a Guatemala y perfectamente llevársela a su estado de México. Es todo por hoy. Todas mis redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, vayan a seguirme, dejen su like si les gustó este video. Yo soy Masa y nos vemos en el próximo video. Adiós.